Buenas tardes, hermanos. No es la familia de Xochitl, es la familia de Citlali. Sí, es igual. Muy bien, vamos a Hechos, capítulo 7, versículos 29 y 30, hermanos. Hemos estado ya por varios meses estudiando este magistral sermón de Esteban. Realmente es un capítulo que yo espero que haya sido o que esté siendo de bendición a ustedes para que poder conocer más y más a nuestro Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy toca ver el versículo 29 y 30. Hechos capítulo 7, versículo 29 y 30. Dice la palabra: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Dios de mis padres, te doy gracias, Señor, hoy en esta mañana, porque nos das la vida. Gracias también, Señor, porque tú inundas nuestros corazones, Señor, con el ardiente deseo de poder venir para adorarte, para alabarte, Señor. Gracias por eso, Señor. Yo te pido que esto crezca más, Señor, que pongas más intensidad, más deseo en nuestros corazones para venir y escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Te ruego, Padre, para que hoy en esta tarde tú seas glorificado, que tu Hijo Cristo sea exaltado. Muéstranos a tu Hijo Cristo, Señor, y necesitamos, Padre, que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, Señor, a tu Hijo Cristo. Ayúdanos a deleitarnos, esforzarnos, quita cualquier distracción, quita cualquier, Señor, obstáculo para que podamos esforzarnos y ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Derrama tu gracia, visita tu iglesia hoy en esta tarde, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, estos versículos, hermanos, como hemos estado viendo, es parte de la magistral defensa que Esteban presenta ante el Sanedrín, ante la gran corte del Sanedrín. Esteban estaba siendo juzgado porque era cristiano. Esteban estaba siendo juzgado porque era cristiano y porque había declarado con poder que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, era el Mesías, que vino al mundo para salvar a los hombres y mujeres, muriendo por ellos en una cruz del Calvario, pero que también ha sido resucitado para nuestra justificación. Y por eso estaba siendo juzgado. Y este es el mensaje no solamente de Esteban, sino de todos los apóstoles. Como hemos visto en Hechos capítulo 2, este era el tema de Pedro, este era el gran tema de Pedro cuando se paró a predicar. Y este ha sido el mensaje que ha sido mal interpretado, que no lo han entendido, que no han entendido por completo el mensaje de la cruz. Y Esteban estaba acusando a los miembros del Sanedrín de lo que sus antepasados habían hecho con los mensajeros de Dios, habían rechazado, y ellos continuaban rechazando este mensaje. Hermanos, este versículo de Hechos capítulo 7, versículo 30, es un versículo maravilloso, es un versículo que revela el Evangelio, es un versículo que revela el camino de la salvación. El camino de la salvación de este Dios de la gloria. Es realmente asombroso este versículo. Este versículo, entre otras cosas, nos habla de cómo no somos dejados a nosotros mismos. Este versículo de eso está hablando. De que no hemos sido dejados a nuestra suerte. No. Dios interviene, y gracias a Dios por esa intervención. Este versículo nos enseña eso, que no somos dejados, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha abandonado. Por eso he titulado este sermón, el Dios que está sobre todos y en todos. Y ahorita vamos a ir al versículo de donde saqué este título. El Dios que está sobre todos y en todos.
este versículo, lo primero que podemos aprender es que no somos dejados a nosotros mismos. Dios interviene en la vida del hombre. Dios interviene en nuestra vida. Hermanos, ¿se ha puesto a pensar si Dios no interviniera en la vida del hombre, qué pasaría con este mundo? Este mundo ya hubiera dejado de existir. Si Dios no interviniera en la vida del hombre, si Dios no interviniera en la humanidad, este mundo desde cuándo ya hubiera dejado de existir, se hubiera extinguido hace mucho tiempo ya. Es un versículo que nos habla de la salvación, es un versículo que habla de esperanza, y esta es la misma esencia del Evangelio. Es por eso que Esteban recordó al Sanedrín este evento que tuvo lugar en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Y si no lo han leído, los invito a que lean Éxodo capítulo 3 en adelante, cuando el Señor se aparece en una zarza ardiente. ¿Cuál era el punto de Esteban al citar este evento? ¿Cuál era el punto? ¿Qué era lo que estaba en la mente de Esteban cuando citó este evento? Bueno, lo que tenía en mente Esteban era recordarles cómo la perversión del hombre, cómo el pecado, cómo la confusión, cómo la infelicidad del hombre es el resultado de rechazar a Cristo. El pecado, la infelicidad, la confusión, la perversidad del hombre es el resultado de rechazar a Cristo. Cuando un hombre rechaza a Cristo, aumenta su pecado, aumenta su perversión, aumenta su confusión, aumenta su infelicidad. Y Esteban lo que le estaba diciendo al Sanedrín es: los hombres no cambian, el hombre no cambia, el hombre sigue cometiendo los mismos errores que sus antepasados. ¿Cuál? Rechazar este glorioso evangelio. Y hermanos, hay 3 puntos en los cuales un hombre o una mujer se desvían de manera grave. Hay 3 cosas en las cuales el hombre se desvía de manera grave. Con respecto a Dios mismo, ese es el primero. Con respecto a Dios mismo, con respecto a sí mismo, al hombre mismo, y con respecto a la salvación. En estas 3 cosas siempre el hombre se desvía. Se desvía en cuanto a Dios, se desvía en cuanto a sí mismo y se desvía en cuanto a la salvación. Y estas 3 cosas las podemos ver en la historia de Moisés. Ahora viene una pregunta: ¿qué es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Y quiero responder esta pregunta con estas 3 cosas: Dios, el hombre y Cristo. Y vamos a comenzar con el número 1, que es Dios. Hermanos, el Evangelio no comienza con el hombre. El Evangelio no comienza con el hombre. De hecho, no comienza ni siquiera con el hecho de que el hombre haya pecado. El verdadero Evangelio, el Evangelio siempre comienza con el Dios de la gloria. El Evangelio verdadero siempre comienza con el Dios de la gloria. Este versículo 30 nos muestra quién es Dios, pero también nos muestra lo que Dios ha hecho por el hombre. Eso es el Evangelio. El Evangelio siempre comienza con Dios, el trino Dios, creador de los cielos y de la tierra. Él es supremo, Él creó todo, Él creó a todos. Él es Señor de todos. El trino Dios tiene control de todo, gobierna todo. Dios no está sujeto a su creación. Dios no está sujeto a su creación. Dios no está sujeto a la voluntad de su creación tampoco. Todo lo contrario, Él está por encima de su creación. Él está sujetando a su creación en su voluntad secreta y perfecta. Él es creador. Hay una distinción entre Dios y nosotros.
Tiene que haber una distinción entre Dios y nosotros. No somos iguales. Dios no es como nosotros. Dios es la causa y la fuente de todas las cosas. Y todo depende de Él. Y Él no depende de nada ni de nadie. Dios, que hizo todas las cosas, las gobierna, las mantiene, las sostiene e interviene en ellas. Dios, que ha creado todo, también lo sostiene, también lo mantiene. El universo no solo depende de Dios en su origen, sino que depende de Dios para continuar existiendo. El universo no puede existir si no es por la voluntad de Dios. Dios tiene en su poder y en su control a todo lo que Él ha creado. Esto lo podemos ver, no lo busquen, en Hechos 17, versículo 28. Pero también hay una cosa, quiero que me acompañe a este pasaje. Vamos a Isaías, capítulo 63. Me gusta mucho este pasaje. Isaías, capítulo 63, versículo 14. Ponga mucha atención a este versículo. Este Dios creador, este Dios soberano, este Dios santo, 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 este Dios trino, este Dios poderoso. Dice el versículo 14: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Señor provee, el Señor sustenta, el Señor pastorea. Él está involucrado en el bienestar de su pueblo, en el bienestar de su pueblo. Él es mi pastor, como dice en Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, Él es el que me gobierna, el que me sujeta, el que me provee, el que me sustenta, el que me pastorea. El que se involucra de una manera exhaustiva en mi vida. Este Dios, el Altísimo, el Soberano, el que es diferente a toda su creación, se involucra de una manera personal y exhaustiva. Me gusta esa palabra. Él se involucra de una manera exhaustiva en mi vida. Él conoce mi vida todo. Todo lo conoce. Él nos gobierna. Él se involucra de una manera paternal, gloriosa, misericordiosa. Dios está involucrado en nuestras vidas de una manera constante, exhaustiva. Ahora, vamos a ponernos un poquito teólogos hoy en esta mañana. Vamos a estudiar dos aspectos muy importantes acerca de Dios. Vamos a hablar de su trascendencia y de su inmanencia. Son dos palabras muy importantes: trascendencia e inmanencia. ¿Qué quiere decir que Dios sea trascendente? ¿Qué quiere decir que Dios sea inmanente? Bueno, la trascendencia es un término usado en el cristianismo para señalar la distinción, la separación de Dios y de su creación. La trascendencia de Dios nos habla de que Él es distinto, Él está separado de su creación. Él no es igual a su creación. Esa es la trascendencia de Dios. Y la inmanencia es que identifica a este Dios con su creación. La trascendencia sitúa a Dios de una manera distinta, pero Dios es trascendente e inmanente a la vez. Y ahorita vamos a ir a un versículo que va a explicar mejor todavía esto. Bueno, en la trascendencia de Dios, Dios está alejado, Dios está exaltado, Dios está fuera de nuestra esfera. Él está fuera de nuestra esfera. Él está exaltado en su majestad. Ahí mismo vamos
Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 8. Esto habla de la trascendencia de Dios. Isaías 55, 8. Dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Mis pensamientos no son como tus pensamientos. Tus pensamientos no son como mis pensamientos. Hay una distinción. Los pensamientos de Dios están en otra categoría diferente a la de nosotros. Eso es lo que enseña esto. Dios está por encima de nosotros. Dios es diferente a nosotros. Dios no es como nosotros. Dios, sin embargo, es inminente. ¿Qué quiere decir inmanente, perdón? Bueno, que Dios no es un Dios alejado, sino que es un Dios cercano, es un Dios personal, es un Dios que está involucrado con su creación, pero no es igual. Él llena todas las cosas y todo lo que existe. Él es omnipresente. Él creó el mundo, pero Él sigue involucrado con el mundo. Él sigue involucrado con su creación de la manera más íntima posible. Es trascendente, no es igual que nosotros, pero es inmanente. Está cercano a nosotros. Está íntimamente cercano a nosotros. La Biblia es la historia de la intervención de Dios en su creación y particularmente en las personas. Job 12:10 dice que en sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. La vida de los hombres está en las manos del Señor. Hechos 17, 25 y 28 nos dice que Él es quien da vida a todos. Él es el quien da vida a todos y a todas las cosas. Y también dice que en Él vivimos y nos movemos y existimos. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. Aquí podemos ver la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todo. Me encantó este versículo. La trascendencia de Dios, Él está sobre todos y por todos, pero también en todos. La trascendencia, la inmanencia de Dios. Él está exaltado, Él está por encima de su creación, pero Él está dice en. Pues estaba estudiando eso, ¿verdad? De la clase de las 10, las preposiciones. En todos. Bien, con esto dicho, vamos entonces ahora sí a la predicación. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 30, y dice que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y si usted ve Éxodo y ha leído Éxodo, este fuego que estaba ahí no quemaba la zarza. La zarza no se quemaba, pero más sin embargo el fuego estaba en la zarza. ¿Quién envió a este ángel? ¿Y quién es este ángel? La respuesta es Cristo. Cristo. Cristo es el ángel de Jehová que apareció en la zarza a Moisés. Y este es el mensaje que tengo que predicar para ustedes acerca de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es impotente. Porque el hombre, versículos atrás, recordábamos que habían rechazado a Moisés, a su libertador, ¿no es cierto? Habían rechazado y retardaron su liberación. ¿Cuántos años? 40 años. Por haber rechazado a Moisés,
rechazaron a Moisés y tardaron todavía otros 40 años más su liberación. ¿Cuántos años llevaban en esclavitud en Egipto? Más de 400 años. Y retardaron todavía su salida por haber rechazado a su libertador otros 40 años. Pero Dios intervino. Y todo el mensaje es lo que vimos hace algunas semanas, que está en Lucas 1:68. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Eso es lo que dice Lucas 1:68. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. El Dios trascendente, el Dios inmanente, es exaltado, el Altísimo, pero es un Dios personal, íntimo, que desciende de su majestad, que es condescendiente con el hombre. Él hizo el universo. Él se sienta sobre el universo. Él juzga el universo, lo controla las zarzas, y no hay nada que no pueda controlar. Y está este fuego ardiente, este fuego consumidor, mas sin embargo no consume la zarza. Él controla el universo. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente. No hay nada que no sepa Él. Ve desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis. Ve cómo todo está bajo sus manos. Él es santo, 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 pero también es un fuego consumidor y es celoso. Vea lo que viene aquí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumador, Dios celoso. Es un fuego consumidor y es celoso. Pero ¿qué pasa con el hombre moderno? ¿Qué pasa con el hombre de hoy en día? Rechaza ese mensaje. Rechaza que Dios sea juez. Rechaza que Dios sea soberano. Odian que Dios sea soberano. Odian esa premisa de que Dios controle todo y a todos. El hombre no cree en ninguna ley. El hombre moderno no cree en ninguna ley. Cree en su propia ley. El hombre cree que puede hacer lo que le venga en gana, que puede hacer lo que le gusta. Ellos dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no la pasamos bien? ¿Por qué no te dejas llevar por tus instintos? ¿Por qué no te dejas llevar por tus gustos, por tus deseos, por tus pasiones? Pero sabe una cosa, este mundo, guste o no guste, es de Dios. Y Él es soberano. Y Él controla todo. Y cada uno de nosotros. Y sabe una cosa, 2 Corintios 5:10 nos dice que un día todo hombre va a pararse delante de Él y va a tener que rendirle cuentas a Él, sean buenas o sean malas. Él es juez. Es un Dios santo, 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 y es un fuego ardiente. Y mi pregunta es, ¿quién puede morar en un fuego ardiente? ¿Quién puede morar en un fuego consumidor? O sea, una cosa, en la presencia de Dios hay una majestad terrible. En la presencia de Dios hay una majestad terrible. En su presencia sentimos que somos impuros, que somos pecadores. Es aterrador estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Por nuestro pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Él es un fuego consumidor y es un Dios celoso. Pero esto es parte del glorioso evangelio del Señor, que Dios tiene un propósito de salvar y de rescatar al hombre caído.
Hermanos, los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, ¿es cierto? Eran esclavos en Egipto, estaban sufriendo la esclavitud. Quizás nosotros no lo podemos entender, el concepto de esclavitud, pero cuando vemos nuestro pecado, vemos cómo nuestro pecado nos tiene esclavizados. Pero los hijos de Israel eran esclavos y Dios levantó a este hombre, a Moisés, y lo levantó de una manera maravillosa para liberarlos. Pero hemos visto cómo lo rechazaron, cómo lo alejaron, y Dios manda a un ángel. Dios manda a su ángel y le dice, mire, quiero que me acompañe, vamos a Éxodo. Éxodo. Capítulo 3. Versículo 1, dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios que guarda el pacto. Recordemos que el Dios de la gloria tenía un pacto con Abraham, Génesis 12. Él tenía un pacto con Abraham. Él hizo un pacto con Abraham diciendo: yo voy a sacar de esta tierra y haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Él tenía un pacto con Abraham. Es el Dios que guarda el pacto. Es el Dios de los hijos de Israel. Es el Dios que había hecho una nación de un solo hombre. Él había hecho una nación de un solo hombre con un propósito bien definido. ¿Y sabe por qué? Y todo el universo y todos nosotros debemos de estar interesados en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es a través de este pueblo donde todo el universo se reconciliaría con Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo que es. Eso es lo que es. El Dios que guarda el pacto, el Dios que había prometido a Abraham que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Es en la cruz del Calvario de Cristo donde se cumplió esa bendición, esa profecía. Dios es el Dios viviente, todo soberano, todopoderoso, pero es un Dios amoroso, es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, y ha preparado ese plan de liberación de estas personas que estaban siendo humilladas y esclavizadas en Egipto. Pero no solamente Dios preparó ese plan, Dios actuó. Dios actúa, Dios interviene. Dios interviene. Por eso dice: cuando pasaron 40 años, se le apareció en el monte de Sinaí un ángel del Señor. ¿Sabe lo que significa esto? Dios está preocupado por su pueblo. Dios está ocupado en su pueblo. Dios está ocupado en su pueblo. Dios está interesado. Dios está interesado en ti. Dios está interesado en mí. Es un Dios que interviene en nuestras vidas. Permítanme usar una palabra más fuerte. Es Dios que se mete en la vida del hombre. Dios se mete en la vida de nosotros. ¿Y sabe una cosa? Gracias a Dios porque lo hace.
Gracias a Dios porque interviene en nuestras vidas y no pide tu permiso para hacerlo. No pide tu permiso para hacerlo, simplemente lo hace, simplemente interviene, simplemente se mete en tu vida y no pide tu permiso para hacerlo. Él es el Dios soberano y gracias a Dios porque Él hace lo que hace. Y a mí me gusta esto, que Dios intervenga en mi vida, que Dios intervenga, que Dios se meta en mi vida, que Dios no me deja, que Dios no me desecha, que Dios interviene en mi vida, que no me deja ir. Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me siguen, me persiguen, me están cazando, me están acechando. Eso es lo que está diciendo. El bien y la misericordia de Dios me persiguen. Yo no tengo que perseguirlas. Yo no tengo que seguirlas. El bien y la misericordia de Dios me persigue. Hermanos, todo el mensaje de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es el registro de la actividad de Dios. Es lo que Dios está haciendo. Hermanos, Dios no creó el universo y lo dejó. No, Dios crea el universo e interviene exhaustivamente sobre él. Esto nos debería de dar gozo, pero al mismo tiempo, ¿sabe qué? Temor. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando, lo que tú estás pensando, lo que tú estás haciendo, porque Él interviene en tu vida de una manera exhaustiva. Él es trascendente, Él está por encima de su creación, pero al mismo tiempo es inmanente, está cercano a ti. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe tus preocupaciones, Él sabe tus luchas, Él sabe tus tentaciones. Dios interviene en la vida del hombre, pero ¿sabe una cosa? Interviene en su propio tiempo. En su propio tiempo. Por eso dice este versículo: pasados 40 años. Pasados 40 años, intervino Dios. Dios interviene en la vida del hombre, pero a su tiempo. ¿Sabe una cosa? Se ha puesto a pensar por qué Dios tardó cerca de 4,000 años en mandar a su Hijo Cristo Jesús. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios tardó cerca de 4,000 años en mandar a su Hijo? ¿Por qué no lo envió inmediatamente después de la caída, después de que pecó Adán? A lo mejor ha pasado por su mente eso. ¿Por qué después de que pecó Adán no mandó a su Hijo? ¿Por qué esperó 4,000 años? Es una buena pregunta. Tendríamos que meditar en ellos. ¿Sabe para qué? Creo yo. Para esperar esos 4,000 años y que el hombre se dé cuenta de que su sabiduría, su filosofía no pueden salvar al hombre, que el único que puede salvar al hombre es Dios. Por eso esperó 4,000 años, para que el hombre se diera cuenta de que simplemente su sabiduría, su inteligencia, su filosofía no podía salvar al hombre, no podían hacer el trabajo de Dios. Para que el hombre se dé cuenta de su incapacidad. Hermanos, la esclavitud es algo para que nosotros nos demos cuenta, tengamos en esta tarde una imagen de lo que hemos caído en las garras del pecado, en las garras del mal, del diablo. Somos esclavos del pecado por naturaleza.
Somos esclavos del pecado por naturaleza. No hay ninguna persona que haya nacido como libre. Todas las personas que nacen siendo esclavas del pecado. Todas las personas que nacen. Ayer cuando fuimos a comer, Natanael y yo, vi un bebé y me hizo acordar de eso. Ese bebé inocente, tierno, creo que no tenía ni un mes de nacido el bebé, chiquitito, es esclavo del pecado. Nacen o nacemos siendo esclavos del pecado. No solamente somos esclavos de la embriaguez, del adulterio, de la fornicación, sino que somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos, esclavos de los celos, de la envidia, de la malicia, de la amargura, esclavos del resentimiento, esclavos del rencor, esclavos del odio, de la envidia. De eso somos esclavos, de eso cada uno de nosotros nació siendo esclavo. ¿Te has puesto a pensar en ello? De eso somos esclavos. De eso nacimos siendo esclavos y pensamos y decimos, lo voy a hacer mejor, me voy a esforzar para ser mejor. Vamos a renunciar a estas cosas, pero no podemos renunciar a ellas, porque somos débiles y porque amamos el pecado, amamos esa esclavitud, amamos nuestro odio, nuestra pasión, nuestro celo, amamos esas cosas. Ese es el problema real del hombre, que el hombre ama eso, que es esclavo de eso. El pecado es esclavitud. Es esclavitud. Y todos somos esclavos y somos indefensos y no podemos hacer nada para liberarnos de esa esclavitud. Lo hemos intentado, pero hemos fallado. Hemos recurrido a la filosofía, al humanismo, a la psicología, al modernismo, al pragmatismo. Hemos recurrido a todas esas cosas y no hemos podido salir de esa esclavitud. No podemos liberarnos. La educación no nos va a liberar. La filosofía no nos va a liberar. El entretenimiento no nos va a liberar. Las drogas no nos van a liberar. Los vicios no nos van a liberar. Todo lo contrario, nos hunden más. El consumismo no nos va a liberar. Todo eso es una, perdóname la palabra, tontería. Creemos que si llenamos nuestra mente con pensamientos bonitos y hermosos, vamos a cambiar. No, eso es una tontería. Hemos fracasado en nuestro intento de liberarnos. Ha sido una total pérdida de tiempo y de energía tratar de liberarnos por nosotros mismos. Si fuera por pensamientos, por tener pensamientos bonitos, pues ya desde cuándo hubiéramos sido libres. Pero el drogadicto no queda libre por pensar pensamientos bonitos acerca de la vida. No quedamos libres por tener pensamientos bonitos. Todo lo contrario, eso produce más infelicidad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado? Yo lo he escuchado, sobre todo de gente drogadicta y de gente alcohólica. Ojalá yo nunca hubiera empezado. ¿Sabes una cosa? Todo comienza con la primera. Todo comienza con la primera bebida.
Y mucha gente me lo ha dicho, ojalá yo nunca hubiera empezado. Ojalá yo nunca hubiera empezado con la primera. Daría cualquier cosa por librarme de esto, pero no puede librarse. No puede. Hermanos, esta tarde quiero que piense en sus propios pecados. Quiero que piense en sus propios pecados. ¿Y sabe una cosa? Eres esclavo de ellos. Tú y yo somos esclavos de ellos, de nuestros pecados. Juan 8:34 dice que quien comete pecado es esclavo de ellos. Es lo que dice Juan 8:34. Pero, aquí viene el pero. Aquí viene el glorioso evangelio. Aquí viene el Efesios 2:1. Pero recuerda el evangelio glorioso de Dios. Dios viene a nosotros justo cuando estamos en esa esclavitud absoluta, cuando más hijos de ira somos. Dios interviene en la vida de nosotros. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. No podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos para redimirnos, para rescatarnos. No podemos hacerlo. La salvación es total y enteramente de Dios. La salvación es total y enteramente de Dios. El evangelio no es una exhortación a salvarte a ti mismo. Ese no es el evangelio. El evangelio no es una exhortación para que te salves a ti mismo. Eso sería una burla. No. El evangelio sabe que no podemos rescatarnos a nosotros mismos. El evangelio sabe que somos esclavos. El evangelio es la proclamación, es el relato de Dios actuando y surgiendo y viniendo a la vida del hombre, porque Él es el único camino de la salvación. Ese es el evangelio. Dios interviniendo, Dios metiéndose en la vida del hombre, Dios salvando, Dios rompiendo las cadenas de la esclavitud, Dios quitando ese corazón de piedra y poniendo un corazón nuevo, con nuevos deseos, con nuevos afectos, con nuevos pensamientos de Dios. Ese es Dios. Esa es la salvación. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es, mis queridos hermanos. Escucha, esta es la parte esencial del evangelio. ¿Alguna vez te has sentido desesperado? Tan desesperado. ¿Alguna vez te has sentido desesperado por alguien que es cercano a ti? ¿Por quien has estado orando por muchos años? Y en lugar de ver que va avanzando, sientes que las cosas van cada vez de mal en peor. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Yo sí. Donde cada vez las cosas se ven más y más peor. ¿Estás al punto de la desesperación? ¿Has estado al punto de la desesperación? ¿Has dicho, lo he intentado todo, pero no puedo librarme de estas garras, de esta esclavitud? Lo que Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer, no lo hago.
y el mal que quiero hacer, el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y me gusta lo que Pablo dice. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Yo no puedo librarme. ¿Sabe cuando Pablo está diciendo eso? En la antigüedad, un asesino, el castigo era el cuerpo asesinado, el cuerpo muerto, lo ponían en su espalda, lo ataban en su espalda. Entonces, cuando ese cuerpo se podría, pasaba la podredumbre a él. Era una muerte cruenta, era una muerte horrible. Pablo está teniendo en mente esa figura cuando dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es una figura que realmente resalta lo que hay en nosotros, porque ese pecado de muerte está infectando nuestro cuerpo. Por eso Pablo clama: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, es lo que dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es lo que dice el versículo 25 de Romanos 7. Cuando vea otra vez este versículo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Piense en eso. Piense, y así piensa en su vida. Es como si trajera usted el muerto atado a su espalda. Pero este es mi mensaje, este es el mensaje que quiero dar, y este es el mensaje que trae esperanza. Y Dios, que está fuera de nosotros, que es trascendente, también es inminente, también actúa, también interviene en su creación, también viene a nosotros y está en nosotros. ¿Para qué? Para todo aquel que va a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Para aquel que hace la realidad de este versículo de Romanos capítulo 5, versículo 9, que dice: mucho más estando ya justificados en su sangre. En su sangre. No por su sangre, en su sangre. Es el Dios que actúa, es el Dios que interviene, es el Dios que tiene poder, es el Dios que viene a nosotros. Acompáñenme ese versículo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Este es el mensaje, este es el mensaje. Dios envía a su ángel después de 40 años de absoluta desesperación, pero Él sigue interviniendo. Y Gálatas 4:4 es un versículo que también tenemos que tenerlo constantemente en nuestra mente, en nuestros corazones. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el mensaje. Dios envía a su propio Hijo. Dios envió a su propio Hijo. A semejanza de carne de pecado, y por el pecado, eso es lo que nos dice Romanos 8:3. Y esto todo lo hace Dios a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. A pesar de nuestra locura. A pesar de nuestra vergüenza. A pesar de nuestra incredulidad. A pesar de nuestra rebelión. A pesar de nuestro
desprecio. Hermanos, si dependiera de nosotros, todos estaríamos perdidos. Todos estaríamos perdidos, sin esperanza. Pero gracias sean dadas porque el Evangelio nos trae no una esperanza, nos trae la esperanza. No una esperanza, nos trae la esperanza. Este es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje y gracias a Dios por ello. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Pero Dios está interesado en ti. Dios está interviniendo en tu vida y gracias a Dios por ello. Porque esa es la esperanza que tenemos. Tal vez hayas pasado una vida de rebelión, de pecado, de vergüenza, de confusión. Tal vez haya sido así tu vida. Pero lea lo que dice Mateo. Este versículo debe ser un bálsamo a tu vida. Mateo capítulo 9. Versículos 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. No vino a llamar justos, porque no hay justo ni a uno. Vino a llamar a pecadores, a ti y a mí. ¿Y sabes qué es lo único que tú aportas a tu salvación? Pecado. Él ha venido a llamar a pecadores. Él no vino a llamar a justos. Los justos no tienen necesidad de salvación. Los sanos no tienen necesidad de médico. No, Él ha venido a rescatar al enfermo. Él ha venido a rescatar al pecador. Para ellos ha venido Cristo. Si tú eres pecador y yo soy pecador, entonces Cristo ha venido por mí. Hermano, es ridículo decirle a un hombre que ha perdido su dignidad, que ha perdido su sabiduría, un hombre que ha estado en rebelión total en contra de Dios. Es ridículo pedirle a un hombre que se salve por tener pensamientos bonitos acerca de Dios. Es ridículo, nadie puede hacerlo. Inclusive las personas morales, las personas religiosas, las personas que aparentemente todo está bien, tampoco lo pueden hacer porque están llenos de amargura, de resentimiento. No, se necesita el poder de Dios para salvación. Lo que dice Romanos 1:16. Se necesita el poder de Dios para salvar a un hombre, para salvar a una mujer. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje de Jesucristo. Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no importa cómo haya sido tu pasado. No importa cómo haya sido tu pasado. Eso no importa en absoluto. Lo que importa es que Cristo limpia nuestros pecados por su sangre. Hermanos, alguna vez hice referencia a esto de
sabueso del cielo. El sabueso del cielo. El sabueso del cielo es Dios que no nos va a dejar ir. Él no nos va a dejar ir. Él es quien nos persigue de noche y de día. Es el Dios que viene, que interfiere en tu vida, que se mete a tu vida. Él es. No te va a dejar ir. No te va a dejar ir. Ese es el Dios, el sabueso del cielo. Mire, quiero que me acompañe a Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, somos más que libres, somos más que libertos por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Por eso hoy en esta tarde, el llamamiento externo que yo te hago es: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vea lo que dice Juan 6:37. Con este versículo quiero cerrar la prédica. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que clama a Él, y Él te responderá. Todo aquel que va a Cristo, no le echa fuera. Vamos a orar para despedir este día. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos ver tu soberanía, tu intervención. Tú estás sobre todos, pero también estás en todos. Gracias porque eres santo, santo, santo. Eres un fuego consumidor, pero eres un Dios personal. Estás en nosotros.